tardes. Acá estamos, fin de semana, sábado 6 de la tarde, un poquito pasado. Costó un poquito más que de costumbre contactarse. Por ahí se nos ha juntado con otros vivos. Hoy tenemos una invitada especial. Jorge, ¿cómo estás? Caro Barbat, Cultivos Pueblo, ya de Chile. María de Luján Puglia ya está acá con nosotros. No hace falta presentación, aunque ya está. María Laura Vidal, ¿cómo estás? No estaría encontrando la invitada. Vamos a esperar un poquito porque estaba acá recién. Hola tribu, acá estamos en un día festivo, lluvioso acá en Mar del Plata. Festivo digo porque realmente vamos a tener, espero, una conversación eh, por, por demás interesante por el lado de Luján. Trataré de estar a la altura. Cada charla es un desafío porque uno trata de le pone la mejor de las intenciones, la mejor de las ganas, la mejor de las ondas, trata de estar a la altura, pero bueno, hemos tenido charlas, cuánta expectativa, sí, con personas más que interesantes, con personas muy capacitadas en lo suyo, y bueno, y es el caso de María de Luján. Inés Canale, ¿cómo estás? Otra Inés de la Quebrada de los Vientos. Andy, ¿cómo estás? Andy Álvarez Casa. ¿Cuánta gente se va uniendo? Sí, Caro Zimmerman. Caro, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá esperando recién. María de la Pena desde Uruguay. Recién la tenía acá. Acá está. Sí, la había visto, pero no la estaba encontrando para poder invitarla. Así que bueno, con mucha expectativa, ya viene entrando. Buenas tardes. Mu- Muchísimas gracias. Bienvenida a esta tribu de locos, de esta tribu verde. Somos todos expectantes. Me recorre, pero la verdad que estamos muy contentos, muy expectantes, con mucha energía. Mirá, está Jorge Vallacasal aplaudiendo, Andy Shapiro, Beba César. Hay mucha gente que están ahí esperando, muy entusiasmados con esta charla, que bueno, espero estar a la altura. ¿Cómo están? Buenas tardes, un placer. Bueno, me alegro. Gaby Escribá, que está ahí, sí, somos unos cuantos, realmente genera un montón de expectativas. Va a haber alguna gente, es una hora, es poquito y es mucho a la vez, así que bueno. Trataré de estar a la altura, como te dije. Te agradezco, siempre viste en ese contacto porque de entrada tuviste una muy buena predisposición, tuvimos una muy linda charla. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más. Va a haber quienes están esperando datos técnicos. A mí me gustaría tener una mirada que nos diese una mirada más personal, más general, más en esta tribu que ya aprendimos el fueguito y nos vamos escuchando y intercambiando ideas. Bueno, muy bien, yo dispuesta a que me pregunten, a explicarles lo que quieran. Supongo que las áreas de interés son muy diversas. No sé quiénes están del otro lado. Yo estoy acostumbrada a verles las caras. Así que bueno, Bien. los saludo a todos con mucho cariño, con mucho respeto. Y estoy disponible para lo que quieran, para lo que les interese saber. Hay que apelar a la imaginación, acostumbrada a las aulas, ¿sí? Acostumbrada al vernos las caras, por ahí esto es nuevo para vos. Sí, totalmente. Ya he estado haciendo algunas incursiones porque, bueno, lo que nos permite la situación, pero realmente estoy muy acostumbrada a hacerlo de manera presencial, a dar clases, lo disfruto muchísimo. Así que, bueno, vamos a ver si funciona de manera tal también.
Bien. Ante todo, lo primero que se me ocurre, vamos a ir taxativamente hablando de algunas gramíneas, alguien que vaya preguntando también y iremos tomando alguna pregunta, levantando si tiene alguna duda respecto a alguna planta en particular, algún manejo en particular que haya que hacerle. Pero me interesa a ver, lo primero que me interesa preguntarte es, ¿qué te llevó, ¿sí? Desde una vez que te recibiste de ingeniera agrónoma, ¿qué te llevó a incursionar en las gramíneas, ¿sí? Eh, bueno, básicamente, porque voy a redondear, voy a seguir hablando y no vas a hablar vos. Bueno, es una pregunta que me han hecho y yo he tenido que pensar en la respuesta porque me lo han preguntado, porque la verdad nunca se me había ocurrido ponerme a pensar cómo fue que me puse a hacer esto, pero justamente porque me lo han preguntado, digo, bueno, vamos a recapitular a ver cómo fue. En realidad yo me recibí y me fui a vivir al exterior, estuve 10 años, formé una familia y estuve 10 años entre Estados Unidos, Europa, ida y vuelta. eh, y en todo ese tiempo empecé a leer, a comprar libros y a estudiar por mi cuenta todo el tema del paisajismo y en especial la utilización de las gramíneas en los jardines. Creo que la base del hecho de ser ingeniera agrónoma es como que tenemos una afinidad particular por las gramíneas, ¿viste? Que es un grupo de Claro. plantas que estudiamos muchísimo, pero bueno, yo no las había estudiado desde el punto de vista ornamental y paisajístico. Entonces, creo que al vivir en Estados Unidos tuve acceso a muchísima bibliografía, también me ayudó mucho la posibilidad de viajar, de conocer. Y cuando volví a la Argentina en el año 94, pensé que las iba a encontrar, pensé que las iba a encontrar en los viveros. Eso fue la verdad. Y cuando me puse a hacer Bien. paisajismo de a poquito y vi que no estaban, me llamó la atención y entonces me puse a hacer una pequeña colección como para mí, como para mis trabajos, sin pensar que iba a tener un vivero. Realmente lo del vivero fue lo que sucedió con el tiempo y con el entusiasmo y con las ganas de probar, de coleccionar, de producir, fue algo que se fue dando, pero en ningún momento tengo claro haber dicho, bueno, voy a tener un vivero de gramíneas. La verdad que no. Sí. Está bien, perfecto. La pregunta está respondida a medias. Bueno, ¿Por qué a medias? Porque ahora te voy a hacer otra pregunta va a ser una repregunta, sí, pero tiene que ver con lo que yo creo ver, que es, no encontré, que es lo que dijiste recién, me la diste en la respuesta, no encontré algo, tuve que crearlo. Es decir, algo te hizo en el viaje cambiar la mirada cuando vos viniste y dijiste las voy a encontrar y no las encontraste. claro, y aparte ese las voy a encontrar, viene de la mano del conocimiento que uno tiene, limitado siempre, de la fitogeografía de nuestro país. O sea, nosotros tenemos un país en donde las gramíneas son la base de muchos de los ecosistemas. Tenemos praderas, tenemos estepas. En realidad, fíjate que las gramíneas están presentes en todos los ecosistemas de la Tierra, menos en el agua salada. ¿Mm? Y con la diversidad de paisajes que tenemos en la Argentina, tenemos gramíneas en las praderas, en las estepas, en el monte, en la selva, en las altas cumbres, tenemos gramíneas en todos los sistemas medanosos, tenemos gramíneas acuáticas en los ríos y hasta tenemos gramíneas en la Antártida. ¿Mm? Hay una gramínea que se llama Deschampsia antártica que vive en la Antártida. O sea que con esa diversidad y con esa presencia tan fuerte de las gramíneas en nuestro paisaje, y yo creo que, bueno, toda la impronta de lo que fue la carrera, la fuerza y la presencia, por ejemplo, del ingeniero Parodi, de tantos agrostólogos, ¿no? Porque no solo agrónomos, sino agrostólogos, que son los agrónomos especialistas en pastos, con la importancia que tiene en nuestro país el estudio de las gramíneas, es algo que yo se ve que había mamado desde muy chica, aunque uno a veces no es consciente, ¿no? De todo eso.
Pero sí, seguramente eso que dije, decir, bueno, me llamó la atención no encontrar gramíneas a la vuelta de todo ese periplo, es porque con la presencia del paisaje pensé que las gramíneas estaban en los viveros sí o sí. Y bueno, me llamó la atención no encontrarlas. Eso fue un poco ese impacto de decir, bueno, no están. Recuerdo que la primera vuelta he recorrido por los viveros, tratando de comprar gramíneas, encontré como entre 5 y 10, pero algunas mal clasificadas. Por ejemplo, había un miscanthus y después había un phalaris que le habían puesto miscanthus variegatus, por ejemplo, bueno, esas cosas, y no había más. No había más gramíneas que esas. Así que bueno, yo creo que ese fue el origen de esta colección, que después, por supuesto, con el tiempo me interesó, pues se ve que tengo una faceta medio docente y me interesó la parte de extensión, ¿no? Porque digo, bueno, si esto no está, debe ser porque no se conoce, entonces vamos a darlo a conocer. Así. Empezaste, qué bueno eso, porque primero, hay, por ejemplo, así como le pasó a las gramíneas hace un tiempo, esta parte que venimos teniendo, tienen un auge las nativas, ¿no? Si Claro, bien dentro de las gramíneas hay muchas, muchísimas que son nativas, sí. pero se está haciendo mucho hincapié en nativas, sean gramíneas o sean sean herbáceas u otro tipo de plantas. Y está la queja, no se encuentran en los viveros. No Sí. te quedaste en la queja. Eso es también aleccionador. Eh, bueno, no se me ocurrió Claro. no se me ocurrió y, digamos, es muy atractivo la idea de coleccionar, ¿no? La idea de recorrer, de buscar, de ver si se adaptan, de reproducirlas. Es muy interesante todo ese proceso, ¿no? Que es un proceso largo, es un proceso arduo, pero bueno, yo creo que es la base de mi proyecto, es justamente la introducción de nativas, ¿no? Y el diseño de jardines de bajo mantenimiento utilizando gramíneas nativas. Y Sí, empezaste, me gustó ese punto del ejemplo, ¿no? Pero, o sea, no lo hiciste queriendo dar el ejemplo, pero digo, ya tenemos un ejemplo que lo podemos llevar, lo podemos trasladar a campos similares. La importancia de contarlo, y con lo cual también vengo viendo un común denominador, y el primero que me lo dijo muy fuerte fue Jorge Vallacasal, que me dijo, un guión, no alcanza con restaurarlo, no alcanza, en este caso era un patrimonio, un jardín histórico, a veces puede ser un paisaje que ya lo tenemos nosotros, porque muchos de los que vos trabajás también son plantas nativas, sí, claro. pampeanas, ¿no? Hay Sí. pocas cosas tan pampeanas como algunos pastos, eh, y le pusiste un guión. Fue todo, digamos, de a poco. Me acuerdo que las primeras charlas informales que di fue me parece que en la Sociedad de Horticultura, en la Sociedad Marplatense de Horticultura, y no tenía fotos propias. No tenía mis fotos, porque tenía un cantero con 10 plantas, pero tenía mucha bibliografía. Y fíjate, ahora me da un poco de vergüenza, pero lo que hice fue sacar fotos color grande de la clase que yo quería dar con la bibliografía que yo tenía, que siempre tuve mucha bibliografía, ponerla en unas especies de filminas y daba la clase repartiendo esas fotos. O sea, Claro, no tenía ni siquiera, después con el tiempo, tenía mis propias diapositivas, pero al principio no tenía material propio. Durante muchos años tampoco me parecía que el material propio fuera digno de mostrarse, que me costó mucho tiempo. Yo siempre, durante muchos años, daba clases siempre de lo que hacían otros o de jardines botánicos o de otros lugares, hasta que encontré todo lo que necesitaba en el vivero, ¿no? O sea, realmente pasó mucho tiempo, yo hace casi 20 años que estoy con este proyecto. Así que
Claro, ahora me parece increíble haber empezado así con unas fotos de colores, pasándolas y dando clases de gramínea, pero bueno, eh, no había quien lo hiciera, evidentemente. A mí me salió natural, no lo pensé, pero bueno, me encantó la parte de dar clases, la parte de extensión, entonces siempre escribí notas, hasta que publiqué pasó muchísimo tiempo, pero me pareció importante darlo a conocer, porque bueno, estamos en Argentina, ¿no? Entonces es un poco dar a conocer lo nuestro, para que la gente lo aprecie, no solo con la idea de comprar y hacer jardines, sino también revalorizar los paisajes existentes, que me parece que es lo más importante, ¿no? Este, Antes de que se Tuvo, termine, que desaparezcan, sí. tuvo mucho que ver, vos dijiste los jardines, ¿no? Tuvo mucho que ver el hecho de que miraras el país desde afuera. Yo creo que sí, yo creo que nunca lo voy a saber porque es Sí, contrafáctica, ¿no? Pero pienso que sí, pienso que el estar lejos, cuando uno vuelve, tiene otra mirada, una mirada de más respeto, de más cariño, de reconocimiento. Se extraña muchísimo cuando uno está fuera del país y a veces extraña cosas que no tienen por ahí sentido. Y dice, pero ¿cómo vas a extrañar esto? Y bueno, se extraña. Entonces yo creo que sí, que la mirada que uno encuentra, digamos, uno vuelve diferente. Y entonces lo que puede apreciar y lo que puede mirar es distinto. Yo creo que sí. ahora vamos a hablar, te voy a preguntar, porque se me cruzan un montón de preguntas, y vamos a hablar de lo nuestro, porque sé que tenés un magíster en patrimonio urbano, y entonces tengo algunas cositas, pero no me quiero desviar. ¿Por qué? Porque estás hablando de la difusión y justamente ya varios preguntaron y me preguntan de antemano si dónde lo consigo, qué se puede hacer, qué te parece que se puede hacer, cómo hacemos, cómo conseguimos, cómo hacemos, no cómo conseguimos el libro, cómo hacemos para que se difunda, para que se pueda de alguna Y manera. la verdad que es un tema muy, muy difícil para mí porque, bueno, es un compromiso emocional que yo tengo, no solo con el libro, sino con la coautora del libro, la doctora Zulma Rúgolo de Agrasar, mi gran ejemplo, mi gran maestra, mi gran amiga. Ella confió en mí, que yo no era nadie, y me puso a la par, me dio un lugar importantísimo y trabajamos 4 años juntas. El libro, teníamos toda la información, ella ni hablar todos los años de todo el currículum que tiene Zulma, pero yo ya había trabajado muchos años en el vivero y teniendo toda la información, trabajamos 4 años para publicar ese libro. Este, de la editorial Lola fue un trabajo maravilloso. Yo viajé durante mucho tiempo a Buenos Aires todos los meses, trabajamos a distancia, después corregimos. Bueno, pero el libro se agotó casi inmediatamente y luego, o sea, desde el comienzo nosotras no teníamos nada que ver con el proceso de edición, de reedición, de nada. Claro, No, digamos, por más que somos las autoras, no somos nosotros quienes tenemos la decisión de poder reeditarlo. El tema de los derechos de autor no quiere decir que nosotros podamos reeditar. claro. Así que bueno, es una asignatura pendiente, es algo que queremos hacer, nos interesa muchísimo. Hemos estado trabajando en un segundo libro porque tenemos muchísimo material. eh, Así que bueno, todas las ideas son bienvenidas. Sí, le estaba dando una segunda lectura como para refrescar, y una de las cosas que me pasó es que mientras leía pensaba, ¿no? Es una cuestión filosófica, pero evidentemente hay mucho más conocimiento del que se puede imprimir, Por con lo supuesto, cual, claro. claro, con lo cual digo, si no se puede por acá, se podrá por algún otro lado. Sí, Porque evidentemente, si bien es todo un trabajo que hay que hacer, pero evidentemente
así como vos te encontraste con la falta de gramíneas, hay mucho desconocimiento o mucho mito respecto de lo que puede haber en este mundo, en este caso en particular, y por ahí se lo puedes saldar desde el otro lado, ¿no? Sí, sí, claro. Yo he publicado, o sea, tengo pensado seguir publicando, pero bueno, evidentemente no es algo tan sencillo en este país, ¿no? No. Por lo menos en este tipo de libros que son muy caros porque tienen mucha imagen, la imagen tiene que ser de calidad, el texto tiene que ser todo revisado porque es material científico, o sea, tiene una serie de complejidades que hacen que evidentemente no sea fácil. Y bueno, lo peor de todo es que no está en nuestras manos, ¿no? Porque si fuera por Zulma y por mí ya estaríamos en la segundo o quién sabe dónde, ¿no? Porque ganas no nos faltan. Sí. Bien, entonces ya de entrada hay que aclararles que tenés las mismas dudas que tenemos todos, Sí. digamos, ¿no? Sí, sí, y no, no sé, te diría que una vez por semana hay alguien que me escribe pidiéndome el libro y yo me da una vergüenza bárbara decir está agotado, no depende de mí, pues parece mentira, ¿no? Parece que no fue, no es posible, pero sí, es así, lamentablemente por ahora es así. Tal, tal, tal cual, perfecto. Me detengo un poco porque la nombraste como maestra y también en el libro nombran gran maestro y, y me dijiste confió, porque ahí yo veo la importancia de lo que puede trasladar como profesor, ¿sí? Los conocimientos que puede trasladar como profesor alguien, una persona, pero además el incentivo, esa confianza Ujú. que además puede ser un incentivo, como un trampolín, como una plataforma, como decía Jorge, un Total, trampolín que te... totalmente, yo creo que mi proyecto, mi carrera, humildemente, tiene un antes y un después a partir de ese encuentro fortuito con Zulma, que fue en una exposición de la Sociedad de Horticultura. ¿Se acuerdan esas exposiciones maravillosas que se hacían en el Círculo Militar en Buenos Aires? ¿Las recuerdan? eh, no, yo no. Alguien Bueno, de ahí seguramente seguramente sí, yo no sé. recordar Así. que eran famosas, en ese palacio impresionante con las alfombras rojas y venía gente de todo el país, pero sobre todo de Buenos Aires y los stands eran maravillosos, de rosas, de todo. Y bueno, yo venía desde Mar del Plata con mis macetas, así como estaban, llenas de pastos, que horrible quedaban, la verdad que el Gachi dice que sí, Gachi aspecto, dice sí, 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 el sí, me aspecto acuerdo. bueno, el aspecto del stand mío era horrible al lado de todo lo que había ahí y me acuerdo que Surma se paró y dijo, gramíneas, y empezamos a charlar, tenés un vivero de gramíneas, tengo que conocerlo. Ella trabajó siempre en el Instituto de Botánica de Arwinion y probablemente no nos hubiéramos conocido, fue casual y en ese momento yo dije, bueno, te tengo que invitar al vivero y la invité, se quedó un fin de semana en mi casa y desde ahí, cuando conoció el vivero, me propuso trabajar juntas y publicar. Eso fue en el año 2000, 2001 y el libro salió en el 2005, si mal no recuerdo, algo así, sí. Así que Sí, 25 años te dije yo, sacando mal la cuenta. Eh, un montón, no puedo creer que hace 15 años ya que salió el libro, sí. ¿Y cómo hacemos? Porque justamente del lado del libro, ese guión que hay que contar, ¿cómo hacemos para sacarle el mote de moda? Porque en algún momento, justo más o menos para esa época en que se pusieron de moda, Sí, vamos sí, a expresarlo así, hubo un florecimiento de los barrios privados. sí, Y entonces uno entra al barrio privado y son todas gramíneas y tiene, por un lado, afortunadamente, porque nos sacamos por ahí de alguna manera el típico, tiene una mezcla, ¿no? De jardín un poquito inglés, pero hay mucha presencia de gramíneas. sí. ¿Cómo hacemos porque estoy pensando, lo pienso ahora en el momento, pero
de alguna manera he visto algunas publicaciones en las redes, sobre todo, entonces la gente empiezan a mezclar y dicen, guarda con esta planta porque es una plaga, porque es una exótica, porque empieza a semillar, le saca lugar a las Bueno, nativas. hay dos temas, vamos a ver si puedo contestar, si no me repreguntás, si no se entiende. Sí, sí. Este, ¿Cómo hacemos eh, para sacarlas del lugar de la moda? Yo creo que nada, que se salen solas, o sea que la moda pasa y las gramíneas quedan. Me parece que lo mejor es lo que ellas solas hacen, no lo que hagamos nosotros, ¿no? Realmente yo creo que las gramíneas es una familia tan importante que, bueno, sería muy interesante, pero excede el tiempo de esta charla, entender un poco los fundamentos de uso paisajístico de las gramíneas, que es un tema en sí mismo, ¿no? O por qué las gramíneas ocupan actualmente el lugar que ocupan en la jardinería y el paisajismo. Bueno, es un tema divino, no dan los tiempos. Entonces yo digo, no importa, que pasen de moda, mejor, porque a veces la moda no tiene, se mezclan los fundamentos reales con la moda. Entonces no nos preocupemos por la moda pasa y hay cosas que, bueno, dejan de ser de moda y por ahí pasan a ser clásicas, no sé, no interesa. Lo importante es la función que cumplen las gramíneas en el paisajismo y como no me puedo explayar en ese tema en particular, pero podría decirte que las gramíneas en sí mismas no resuelven ningún tema por sí solas. Si yo, que me dedico a jardines de bajo mantenimiento y que me gustan las gramíneas y que cultivo gramíneas, tampoco le pongo gramíneas a todos los jardines. Y si me dan a elegir entre hacer un jardín de bajo mantenimiento y hacer un jardín con gramíneas, siempre voy a decir, hago un jardín de bajo mantenimiento con diseño, porque lo más importante para resolver los problemas del jardín es el diseño, no las plantas que le pones. O sea, las gramíneas para mí son un elemento muy valioso, pero no fundamental, o sin el cual no puedo hacer un jardín ni nativo, ni un jardín de bajo mantenimiento, ni un jardín con identidad argentina. No, ahora, no puede, es como ridículo pensar que en un país como el nuestro, con la fitogeografía que tenemos, no conozcamos o no utilicemos las gramíneas, porque inclusive el trabajo que yo he hecho es mínimo, es nada en relación al potencial que tiene este grupo de plantas en este país. Imagínate que en Argentina, que sería hablar de la zona austral de América del Sur, porque nunca se habla de países, tenemos más o menos 1.300 taxones, de los cuales hemos hecho una investigación nada en relación al potencial que tienen las gramíneas para el paisajismo. Estamos como asomándonos, o sea, todavía es poquísimo, ¿no? Y no sé la otra pregunta, ¿cuál era? Cuando hablabas, ahora te digo, cuando hablabas de la zona austral y dijiste excede la Argentina, me estás metiendo a Chile, evidentemente, cordillera, aprovecho para decir que Jimena Nazar mandó saludos, Ah, desde Chile. por supuesto, mucho más que Chile, porque bueno, hay un libro muy interesante que se llama, mira, no me puedo escapar a agarrarlo para leer bien el título, Las Sí, gramíneas de América del Sur. sí, buscalo si querés tranquila, ¿Sí? tenemos... sí, sí, ¿Me sí, puedo sí. ir un minuto? Bueno, Sí, sí, permiso. dale tranquila, esperamos así, damos el dato y si el dato certero, sostenibilidad y moda lo has descrito con muchísima claridad, genia como siempre, dice el Cita Jude, perfecto, sí, tenemos un montón de mensajes, capacidad de adaptación y conexión con el paisaje, dice Miriam, a ver, acordate que se lee al revés, ¿Se lee? los, Debería sí, pero al revés, como sí, los gestos de gramíneas de América Austral. Es un clásico. excelente. Los géneros de gramíneas de América Austral, que es un libro donde trabajó también Zulma Rúbolo de Agrasar y Elisa Nicora, que es como una especie de prócer, y ahí explica muy bien, digamos, por qué se toma
¿Por qué nunca podemos hablar de los países ni podemos hablar de la Argentina, ¿no? Así que bueno, estamos dentro de todo un grupo de plantas que excede, por supuesto, los límites de nuestro país. Entonces es muchísimo todavía lo que tenemos que investigar, lo que tenemos que conocer sobre nuestros pastos. ¿Mm? Sí. Claro, sí, se entiende siempre, porque después está el mito de que determinado profesional sabe todo de todo y en realidad es tan vasto que, bueno, estamos siempre No, es en experimentación. como que uno se asoma a un tema, por más que lo estudie toda la vida, es como que te estás asomando solamente para enterarte de todo lo que no sabes. Es así, es así. Es un tema apasionante, realmente apasionante, y bueno, tenemos Lo que pasa es que Argentina tiene una gran tradición del estudio de estas plantas, porque no te olvides que, por ejemplo, desde la agronomía, los pastos son la Ah, base fundamental de un montón de materias específicas que estudiamos. Entonces, bueno, cualquier agrónomo ya de pastos conoce un montón. Pero bueno, esto excede, por ejemplo, no es un tema, por eso yo entiendo que la mayoría de los paisajistas por ahí no manejen mucho el tema, porque además los pastos son difíciles, no son plantas sencillas desde el punto de vista taxonómico. ¿M? O sea, son fáciles de cultivar, pero no son fáciles de estudiar. Entonces, inclusive dentro de los botánicos hay especialistas en pastos. Entonces, cuando uno ve lo que saben estas personas, bueno, es como que uno tiene que pedir ayuda. Yo, a veces me mandan una foto de una planta, salvo que sea una planta que yo conozca, que yo cultive, y que la foto sea muy representativa o muchas fotos con mucho detalle, imposible que yo las pueda determinar. claro. O sea, la mayoría de las plantas que yo tengo, muy pocas he determinado yo, muy pocas. Todas las plantas que yo cultivo tienen un ejemplar de herbario introducido en la colección del herbario del Instituto de Botánica de Darwinion, con un número de referencia y un número de ingreso. Eso es muy importante porque, digamos, toda mi colección está en el herbario del Instituto Darwinian, que tiene miles de plantas, pero la importancia científica que tiene de eso es que cualquier cosa que yo estudio o aprendo sobre esa planta está en referencia a la planta que está en el herbario del Instituto Darwinian, ¿se entiende? Entonces, eso es muy importante porque eso hace que el trabajo sea realmente científico, porque es muy fácil perderle me sale el hilo, no es una buena palabra, pero de qué planta estoy hablando, ¿no? Claro, ¿cómo hago la trazabilidad de la planta que estoy estudiando, que estoy probando? Entonces, como es un proceso muy largo, eh, Es una genia porque te tiene el teléfono, mandale un beso muy grande a tu hija, sí, es mi hija. sí, y evidentemente está interesada, Sí, me está ayudando, porque, aparte me trae los libros, ¿viste? Yo pienso en un libro, me lo trae. sí, Me bueno, dice que me habían eso, pedido el libro, yo no escuché. Bueno, acá está, no escuché. muy bien, Este es muy el bien. libro de Lola, de Editorial Lola. Bueno, hagamos fuerza para que de alguna manera podamos, porque, a ver, eh, hay mucho todavía, evidentemente, más por publicar o para, digamos, para esparcir el conocimiento, como si fueran semillas, y vamos a arrancar las podas, por ejemplo, Sí, porque, es un tema fundamental, porque es un misterio, Alfredo, es un misterio el hecho de que sea algo tan sencillo de hacer, que esté en toda la bibliografía, no solo en la mía, esté en toda la bibliografía del mundo, coincide, o sea, no hay distintas técnicas, o sea, coincide y yo sigo viendo que no se hace bien. Entonces es una pena porque es muy fácil. ¿M?
el tema de la poda. Entonces, si querés, hago un pequeño resumen. Sí, vamos a hacer, bueno, por ejemplo, poda, fertilización, sustrato. Evidentemente, eso es un referente, y esto no te lo digo porque estés, pero es obvio, es una lógica, tampoco soy un iluminado al decir esto. Eso es un referente muy fuerte en el país en materia de gramíneas. Y estamos hablando, porque vos por ahí vos decís, no, pero a nivel paisajístico, a nivel, no hay mucho más que lo que acabas de mostrar. A ver, de lo que se conoce a nivel paisajístico. Entonces, eso es un referente para todos los que estamos acá, para mí o para todos los que están en este momento escuchando atentamente, y más, y gente que después lo verá, porque ahora hay 100, pero va a haber 500 y va a haber 1000. Entonces lo van a escuchar, van a tomar nota. Entonces necesitamos de alguna manera que estés más presente, porque estamos con el dicho, como decía mi abuela, cada loquito con su librito, y si no está el libro fundamental en esto, cada uno va a hacer lo que quiere. Bueno, lo que pasa es que es muy fácil, cuando uno lo entiende, yo espero transmitirlo porque es muy sencillo, no tiene ninguna complejidad, es una cuestión bien de sentido común, el tema de la poda. Entonces, por alguna razón que no me explico, veo que no se hace así. Y sin embargo, está no solo en mi bibliografía, está en la bibliografía de todos lados, de todo el mundo. Cualquier libro de gramíneas explica lo mismo. Entonces, el tema de la poda, por ahí, la única complejidad es que, viste que hay dos ciclos de crecimiento. Hay gramíneas que pertenecen a un ciclo de crecimiento y otras que pertenecen a otro. Y por supuesto, como todo en biología, hay algunas que no pertenecen a los dos. Eso pasa siempre en biología. Pero para ser prácticos, ¿viste? Para hacer como una regla mnemotécnica, para no cometer ningún error, hay un grupo al que le vamos a poner como ejemplo el miscanthus, porque es una planta exótica, pero es una planta que conocemos mucho, que casi todo el mundo la conoce, sabe cómo es, etcétera, etcétera. Y un miscanthus es un ejemplo muy claro del grupo de crecimiento primavero-estival. Cuando yo le pongo ese nombre, que no se lo puse yo, digo ciclo de crecimiento, rebrote, no floración, el ciclo de crecimiento, que empieza con el rebrote, el crecimiento vegetativo, la floración y después se seca, etcétera, etcétera. En este grupo de plantas de crecimiento primavero-estival, como lo indica su nombre, la planta, el miscanthus, inicia su crecimiento fines de agosto, septiembre, cuando empiezan a subir las temperaturas, empieza el rebrote, el crecimiento vegetativo. Ese grupo de especies en general, como los miscanthus, florecen en verano, de la mitad del verano hacia adelante, no muy temprano, ¿vieron? Los miscanthus no florecen muy temprano. Luego, en otoño, se ponen muy lindas y empiezan a cambiar los colores. Cuando baja la temperatura, estas plantas se preparan para el invierno y tienen un otoño muy largo, en colores muy lindos, de la paleta de los cálidos, dorados, amarillos, ocres, naranjas, y al final del invierno, se seca totalmente la parte aérea, ¿verdad? Bien. Durante todo ese ciclo no hay que tocarlas para nada. ¿Por qué? Porque esa masa de hojas secas es la que hace una especie de microclima que protege las yemas que están por debajo de la tierra. O sea, que no hay que tocar para nada las plantas porque esa masa de flores y hojas secas protege a las yemas de las bajas temperaturas. Al principio de la primavera, cuando empieza a subir la temperatura, comienza el rebrote. Y ese es el momento en que se podan al ras. Al ras. Y esto es lo que yo no veo, que se poden al ras. ¿Por qué se podan al ras? Porque con este manejo imitamos los ciclos naturales.
En las praderas donde este grupo de plantas crecen sin la intervención del hombre, en esta época del año, agosto, septiembre, el equivalente en las zonas del hemisferio norte, cuando está toda la pradera seca, vienen esas lluvias de primavera con relámpagos, entonces se incendian los pastizales naturales de manera espontánea, eso se quema rápidamente porque es todo como materia seca, se incorpora esa ceniza, ese material orgánico al suelo, brindando calidad y materia orgánica al suelo como una especie de fertilización, y llueve. La lluvia inmediatamente apaga el incendio porque además se termina el combustible, el incendio se termina solo, y el calor del sol y la luz solar incentiva el crecimiento y activa las yemas que vuelven a rebrotar y comienza el ciclo. Entonces, nosotros imitando lo que hace la naturaleza en una pradera de ciclo de crecimiento primavero-estival, recomendamos podar al ras todas aquellas especies que se sequen completamente durante el invierno, que son las especies del ciclo de crecimiento primavero-estival. ¿Esto se entendió? ¿Quedó alguna duda? Clarísimo. ¿Quedó claro? Nada. ¿Sí? No me quedó a mí y fueron las expresiones fueron clarísimas. La única que agregó algo fue Jimena, que dijo yo las quemo, pero evitaría... Está bien. Lo que dijo Jimena es una posibilidad que acá en Argentina se hace en algunas zonas donde la quema o esos incendios controlados están regulados por los agentes correspondientes de la zona. O sea, nadie puede ir y quemar, sino que hay una regulación, hay que pedir un permiso. Por ejemplo, en los campos que tiene Zulma, rúgolos de agrasar en la Pampa, ellos trabajan con ese tipo de incendios controlados, pero nunca yo podría recomendar a un cliente que prenda fuego. Bueno, porque hay que saberlo, o sea, el Claro. fuego uno lo prende y después no sabe qué va a pasar, ¿no? Pero está bien, es una forma es una forma de poda, o sea, es lo mismo. Ahora, el tema es que hay muchas otras gramíneas que no presentan el ciclo de primavera, de crecimiento primavera-estival, sino que corresponden a lo opuesto, o sea, ciclo de crecimiento otoño-invernal. Y a uno le parece que no hay ninguna. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Bueno, vamos a nombrar dos súper conocidas. Nacella tenuísima y festuca, por ejemplo. Bien. Dos gramíneas muy conocidas que tienen el ciclo inverso. Rebrotan en el otoño, cuando baja la temperatura. Rebrotan en ese momento, pasan todo el invierno verdes, entre comillas, o del color que corresponda, quiero decir, en estado vegetativo activo. Todas las especies pertenecientes al ciclo de crecimiento otoño-invernal florecen en primavera. Acuérdense, la Nacella tenuísima, que todos la conocemos muchísimo, que forma esa cabellera tan espectacular, florece en primavera. ¿Y en verano qué pasa? Está horrible en general, en verano. Se pone fea. Es un momento, digamos, de menor valor ornamental porque son especies a las que les gusta el frío, entre comillas, diría, ¿no? Bueno, esto de hablar que a las plantas les gusta, les pasa esto, les pasa lo otro, no es muy de los... Está bien, pero es una forma de sí, perfecto. Es una forma de que sea fácil de entender, pero no corresponde decirlo así, pero es facilita. Lo que pasa es que eso es lo que nos debemos. ¿Qué es lo lindo, qué es lo feo, ¿no? Claro. ¿Por qué el cambio de mirada? Por eso también hoy te preguntaba si te había cambiado la mirada, pero ahora te voy a seguir con la estipa, seguir con la nacella. Bueno, la explicación entonces es que justamente el grupo de plantas de ciclo otoño-invernal, vuelvo a repetir el ejemplo, porque el ejemplo es fácil después te lo acordás y te queda como regla mnemotécnica el ejemplo. Festuca y Nacella tenuísima no se podan,
no llevan ese manejo como medio obligatorio, sino que dependiendo de la especie, del lugar donde esté plantada, de la facilidad de tener riego o no, etcétera, etcétera, tienen otro manejo. O sea, las únicas a las cuales se les recomienda esa poda hasta la base, son las del grupo opuesto, las del grupo de crecimiento primavera-estival que florecen en verano-otoño. Y ahora voy a hacer una acotación cortita. ¿Por qué me preocupo cuando veo que las gramíneas están mal podadas? Porque si fuera una cuestión estética, no me preocuparía. El tema es, yo veo dos errores fundamentalmente. Uno, que lo podan en otoño, que es, además de perderse la parte, yo creo que una de las partes más lindas, desde el punto de vista estético, le quitan la posibilidad de ese microclima de protección, que es toda esa hoja seca, todo eso, hace un microclima que protege las yemas que están por debajo. Bueno, eso es una cosa que perjudica a la planta. El otro error de podarlos a la mitad, a 30 centímetros, a 40, 50, como yo lo veo, incluso me voy a tomar el atrevimiento de decir que lo he visto en la 9 de julio, porque es un lugar que se ve mucho y que todos podemos verlo, y que es muy evidente que ese manejo no está bien hecho. No sé cuál será el motivo, pero no se hace bien y van a ver lo feo que queda eso podado así. Bueno, el problema no es un problema estético, el problema es que al no hacer la poda al ras, yo estoy limitando la entrada de luz del centro del corazón de la planta. O sea, al no limpiar la planta y al no podar hasta abajo, no todas las yemas reciben la misma cantidad de luz. Entonces, ¿qué pasa? La planta empieza a envejecer y rebrota solamente de los costados y el corazón queda muerto. Estoy exagerando un poco porque tienen que pasar varios años para que eso suceda, no va a ser en un año. Pero muchas veces, o sea, a la planta no le hace bien ese manejo. O sea, hay que podarlas al ras. Otra cosa, no hay ningún peligro, porque yo dije que las yemas están por debajo de la tierra, así que no le pueden hacer ningún daño a la planta. Acuérdense que las gramíneas, durante millones de años, se destacaron, digamos, evolucionaron, sería la palabra, para soportar dos realidades que nada tienen que ver con el hombre, que son justamente el fuego y el pastoreo, ¿no? Las gramíneas son el alimento de todo el ganado, de todos los herbívoros, que lo que hacen es comerla hasta abajo. Y la planta tiene capacidad de rebrote. Entonces eso nos tendría que dar una idea, junto con el manejo del césped, por ejemplo, que no hacemos ningún daño podando la planta hasta abajo. O sea, el fuego y el pastoreo son el mejor ejemplo del manejo, porque eso es ancestral, no tiene nada que ver con nosotros, con los humanos. Entonces podemos quedarnos tranquilos que si nosotros estamos imitando el comportamiento de la naturaleza, a las plantas no le estamos haciendo ningún daño. Bueno, eso sería el tema poda, me parece. Excelente, clarísimo y con un dato inevitable, ineludible, digamos. Ineludible, Porque, la poda al ras. Claro, y aparte entrando, o sea, la 9 de julio, que es el lugar donde cualquiera de nosotros yo creo que va todos lo pueden ver, en la 9 de julio es fácil verlo, ¿no? Otra cosa que yo veo, que también es un problema, que es el uso estamos mezclando, porque bueno, no estamos hablando de manejo, pero ya que estoy, el uso de la máquina esta que hace los bordes, todo, de la bordeadora, sí. que le dan la vuelta, porque claro, al no plantar en el césped, en un cantero, y plantar en el césped, ahí se complica más todavía el manejo, porque limpian todo el borde de cada gramínea con la bordeadora, matando, digamos, lastimando todos los brotes nuevos que son las yemas de afuera. O sea, que ahí hay una combinación, ¿no? En la 9 de julio hay como una combinación de varios factores, pero bueno, quería aclarar lo de la poda. No, es perfecto porque, bueno, justamente lo que necesitamos es echar luz sobre eso. Que nos queda muy poquito tiempo, nos quedarán No me digas. 8 o 10 minutos, sí. No te puedo creer.
Bien lo dijiste de entrada, sí, se pasa. Excede, todo conocimiento excede esta charla por demás, ¿sí? Como todo conocimiento excede un libro, como bien te lo señalaba hace un rato, me interesa tu mirada, podemos seguir si querés hablar de Gramínea, pero aprovechando este momento, aprovechando que habitás en Mar del Plata, aprovechando que está emplazada una construcción particular, ¿sí? Está emplazada respetando las gramíneas, porque su plano, tengo entendido que su plano original está en base a esa pradera natural que había, que es la casa sobre el arroyo, la casa Qué del tema, puente. qué Eh, tema, ¿eh? Es un tema muy sensible, es un tema muy sensible, sí. Eh, Imposible desarrollarlo en tan poco tiempo, pero sí, ya que me hiciste esta pregunta, es importante decir que es, no solo es el único ejemplo de arquitectura moderna, una casa famosa en todo el mundo que se estudia en todas las facultades de arquitectura del mundo, etcétera, etcétera. Pero la cuestión paisajística de la Casa del Puente es un tema de estudio particular que no muchos conocen. ¿Mm? No responde a las corrientes más conocidas del paisajismo. Yo tuve la suerte de trabajar con el arquitecto y paisajista Mario Boris Pangos, hicimos un trabajo de investigación que nos pidieron desde el museo, y bueno, tiene una aproximación al paisajismo diferente. Es muy complejo porque ese terreno tiene una base de pastizal que no es totalmente nativo, tiene nativos y exóticos porque era un terreno que no era virgen, por supuesto, sobre el cual hay una plantación de una especie de bosque exótico de robles, o sea, no es la pampa ni nada que se le parezca. Pero, digamos, el por qué se eligió ese terreno, y bueno, el diseño de la casa sobre el arroyo, cruzando justamente el arroyo, las chacras, fue por esa combinación de bosque con un pastizal entre nativo y exótico que tenía un manejo de pastizal. ¿Mm? Yo hice un trabajo de investigación dentro de ese otro trabajo más grande. Hice 2 o 3 herbarios durante un año completo con todos los ciclos para ver realmente todo lo que crecía durante todo el año, cuando conseguí el permiso de no cortar el césped durante 2 años, que me costó un montón. Porque el problema es que ahora el bueno, césped se corta. Entonces, nada de lo que vio Amancio Williams, nada de lo que él este, quiso hacer, que es poner en valor esas características paisajistas de ese lugar, paisajísticas de ese lugar, se ve ahora. Pero sí se puede restaurar, porque con solo cambiar el manejo se puede volver a ese paisaje sobre el cual él diseñó la casa sobre el arroyo. Y no sé si contesto la pregunta. sí, pero sobradamente. Y yo aproveché porque vos ya que nombraste el 9 de julio, y esto de los vivos empezó un poquito con alguien, o sea, empezamos a hacer, y después alguien de San Isidro, Richard Greener, me dijo, hablemos sobre de la casa sobre el arroyo y la casa de... Y le digo, no, hay gente que está mucho más capacitada que yo. Bueno, me invitó, le digo, voy como embajador. Pero... Y entonces me interesa mucho porque está, no te voy a decir abandonada, pero está en un estado que está para hacer muchas cosas, Por muchísimo. supuesto, es un Eh, caso, es un caso muy especial, muy dramático, Terrible, muy dramático. terrible, que se soporta sobre sí mismo y cualquier otra construcción no hubiera tolerado. Tenemos el otro, bueno, el otro caso del de Breuer, el Ariston en Serena, que Sí, también se está también, soportando, no sabemos cómo, porque exacto. por por la propia estructura de entrada. Pero bueno, me interesaba, aprovechando que habías mencionado, no estaba, no era, no íbamos a hablar de eso, pero aproveché que hablaste el 9 de julio sabiendo
tu conocimiento sobre viviendo en la ciudad, bueno, quise aprovechar para que te explayaras sobre el tema, porque hay mucho, o sea, por ahí lo que la gente no sabe, o muchos de los que están, porque no tiene una entrada fácil. Hay que No, pagar la luz. no. Es más, ahora no sé, bueno, ahora en esta cuarentena imposible, pero no sé cómo estará el tema de las visitas. Eh, es- Nosotros habíamos pensado que había que hacer un recorrido eh, que no permitiera a la gente recorrer, deambular por todo el parque, porque es una pradera que si uno la empieza a pisotear se empiezan a perder algunas especies. Bueno, es algo muy, es apasionante, es único, es un ejemplo único desde el punto de vista arquitectónico, paisajístico, ecológico, histórico, o sea, tiene una cantidad de valores este, muy importantes. La verdad que sí, tengo un cariño especial muy grande por la Casa del Puente, sí. Te noto así, te noté emocionada. Realmente a mí me emociona no conociendo más que la visita al lugar y más que lo que me pueden dar, lo que uno puede haber leído, lo que puede ver en algún video, lo que puedo hablar con Luis Batocletti que hace las visitas esas una Sí, vez en el mes, en algún momento cuando se hacen las visitas guiadas se hizo la noche de los museos, sí, el sí, día de la hemos noche. ido también, nosotros convocamos al CUA Mar del Plata, la Asociación de Aves, hicieron también contabilizaron la cantidad de aves que hay, porque claro, es un lugar que tiene muchísima arboleda y unida a la arboleda del barrio, genera un espacio para las aves que también es muy interesante. Tenemos para hacer todo un corredor ahí con las vías, tanto que se habla de Piet Tal cual, Rudolf tal y cual. qué lindo sería poder ver Mar del Plata con ganas, ¿no? Sí, 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 sí. Acá dicen, da para un video, están todas, qué placer escuchar, qué placer escuchar. Eh, No, aparte es una emoción, y verte emocionada y verte, se sintió ese calor. Realmente, acá dicen, está para un vivo. Yo creo que estás para mucho más que un vivo. No sé, tenemos que buscarle la manera de poder, que puedas difundir lo más que se pueda. Es un valor que nos podés aportar, obviamente no solamente a la ciudad. Yo hablo desde Mar del Plata y me gustaría, eh, bueno, la Casa del Puente, la Casa sobre el Arroyo, el corredor de las vías es todo un tema. Así que muchísimas gracias desde A vos ya. por Que convocarme, a todos por tener el interés de compartir este momento y bueno, quedo a disposición, por supuesto, para cuando quieran. A mí, yo te digo, armamos otra charla en otro momento, armamos más que dispuestos a escucharte, tanto yo como todos los que van comentando, que van tirando corazones, que van, porque por ahí vos lo ves como una cosa, eh, parte de tu trabajo, más allá de la emoción que a vos te lleva, y a veces uno no dimensiona, me pasó con Jorge, por ejemplo, uno no dimensiona el eco que tiene en los demás, ¿no? Uno dice, bueno, sí, yo sé esto, qué sé yo, es mi trabajo, pero cuando uno empieza a recibir un poco de cariño, de esa necesidad del otro de saber más, desde lo obvio, porque vos aclaraste algo que es de la poda y decís, ¿cómo siguen podando mal? Bueno, evidentemente hay que seguir difundiendo el guión. No lo hemos difundido lo suficiente. Si no, se haría bien. Evidentemente hay falta mayor difusión. Porque es muy grande el tema y Sí, porque tal vez, bueno, se generan esos mitos en los vacíos y uno no puede abarcar todo. sí. Te agradezco muchísimo nuevamente, te mando un gran abrazo, te convoco a que cuando estés dispuesta en otro momento lo podamos, no repetir, sino aumentar. Bueno, cómo no, cómo no. Un saludo para todos. Muchísimas gracias. Bueno, un beso especial, un cariño especial al asistente, a tu hija, Ana, que mi hija. evidentemente comparte pasión por su madre apasionada. Así que muchísimas gracias.
Gracias, hasta pronto.